mucho todo lo que se ha hecho atrás. Recuerdo también cuando estaba en época de pasantías y pues créanme, si me hubieran dicho hace 8 años que se iban a necesitar tantas habilidades, tantos conocimientos para optar o bien por un cargo mejor remunerado o por mejores habilidades de liderazgo para dirigir todo un equipo, créanme que me hubiera sentido muy agradecida, pero no. Así que les voy a compartir unas ligeras líneas que me hubiera gustado que me dijeran hace 8 años. Bueno, básicamente es correcto. Nosotros tenemos mucha profesionalización, nos podemos preparar en cualquier ámbito, cualquier carrera, pero no necesariamente todo es conocimiento, todo es habilidad dura, como se lo llama a una cierta parte de las competencias laborales. Tenemos las competencias, digamos, habilidades. Tenemos por una parte las habilidades duras, que es netamente el conocimiento o las destrezas que se requieren para cierto cargo. Por ejemplo, saber programar, tener conocimiento de JavaScript, de MySQL, etcétera, lenguajes de programación, pues entra en este campo. Tenemos, por otro lado, las habilidades blandas. Y las habilidades blandas hoy más que nunca se están volviendo más que necesarias e indispensables. Puedes conocer muchos conocimientos, valga la redundancia, puedes tener muchas destrezas en varios lenguajes de programación, en varias ciencias, pero cuando no las combinas asertivamente con estas habilidades blandas, pues ocurre de que o bien se puede perder un trabajo, podemos tener amplia rotación en empresas, o en su defecto podemos crear un bucle bastante indefinido de incertidumbre laboral, ¿no? Entonces, básicamente las empresas, ¿qué llaman las habilidades blandas y por qué son tan necesarias ahora? Las habilidades blandas, por ejemplo, tenemos por una parte que tenemos el trabajo en equipo, tenemos también la efectividad en temas de trabajo consciente, tenemos la inteligencia emocional. Entonces, tenemos un abanico amplio de oportunidades y de hecho voy a mencionarles algunas de las que en los negocios digitales son un poco más necesarias. Tenemos en primer lugar la habilidad de comunicación. Y esta habilidad de comunicación no es simplemente saber vocalizar o tratar de hacernos entender. No, más que nada se llama la comunicación fluida y obviamente depende de la gran cantidad de proyectos. Ustedes en el campo de programación, pues, digamos, no todos los programadores nos gusta trabajar en equipo y me incluyo un poquito porque también manejo un poquito de programación para poder guiar al equipo. Si no lo conozco, no podría dirigir a un equipo de programadores, pero en este caso, ¿cómo yo me hago entender con mi par que es desarrollador, con mi par que es diseñador web? Recordemos que en algunas interfaces no solamente el código es digamos, el importante, sino también el tema de la interfaz. Entonces, esta habilidad, pues, básicamente no es en que cómo sé hablar o si tengo que hablar fluido, no, es la capacidad de darme a entender con mi par que es de otra carrera o de otra profesionalización, ¿no? Y pues obviamente, derivado de esto, de la habilidad de comunicación, ¿qué tanto me entiende mi interlocutor o mi compañero laboral? Tenemos la capacidad de trabajar en equipo. Y volvemos al punto 1. Si yo no me puedo expresar bien con mi compañero, con mi par, con mi dupla, entonces no podemos hablar de trabajar en equipo. Por lo general, los trabajos digitales o de desarrollo web, código, sistemas, etcétera, demanda una cierta cantidad de tiempo que nosotros nos pasamos trabajando solos. En su caso, interpretar código, etcétera, muchas horas son solitarias. Ahora, ¿cómo desarrollamos esa capacidad de trabajar en equipo? Pues obviamente las clases es un ensayo de esta vida, digamos, de trabajo de equipo. A veces las universidades nos mandan a trabajar en equipo, en duplas, en equipo, y bueno, entiendes por qué Batman trabaja solo. Básicamente a nadie creo que en la universidad le anime el tema de trabajar en equipo, pero en realidad en la vida laboral, en la vida real, pasa todos los días. Tenemos que desarrollar esa capacidad de proyectos y tareas
valorando el aporte de cada uno, la participación equitativa, el valor agregado que podemos hacer en equipo. Y una habilidad que está dentro de la capacidad, pues también es el tema del liderazgo. ¿Qué tanto yo puedo tomar la batuta y encaminar al equipo? Dirigirlo es una cosa, tener el liderazgo es otra. Cualquiera puede ser líder. Por ejemplo, si tenemos un trabajo de 5 o 6 personas en la vida laboral o en un trabajo de universidad, ¿quién es el que tiene la capacidad de organizarlos? ¿Quién es el que tiene la capacidad no solamente de organizarlos ahora, sino de dirigir los conocimientos, de encaminar las funciones de cierto proyecto, de los resultados? Cada quien puede liderar a su modo y en el área que más tenga expertise. Entonces, básicamente estas capacidades pues no te las enseñan a la vida laboral. Esta capacidad para trabajar en equipo, como les decía, se desarrolla muchísimo en la época de universidad y nuestra época estudiantil. Así que todavía están a tiempo. Vamos con otro punto también que es el que menos me gusta, pero me ha tocado, que es la aceptación de las críticas. La aceptación de las críticas tal vez no sea una habilidad blanda que a todos nos guste, a nadie le gusta que lo critiquen constructivamente, pero sí hay que aceptar las críticas, las actitudes negativas, hablando de puntos débiles. Obviamente, mientras se mantenga el tema de respeto y el tema de ser un poco más empático en lo que se está diciendo a la otra persona, pues obviamente tendremos una habilidad bastante desarrollada. Es muy valorado por las empresas el día de hoy porque el trabajar en equipo y sobre todo con el llamado trabajo a presión, muchas veces pues pueden salir aspectos negativos que no todos nos gusta, o ese lado oscuro, por decirlo así, que nos gusta que nos descubran, ¿no? Pero la aceptación de las críticas es hoy por hoy casi el 80% de lo que demandan las empresas digitales. Vamos con un cuarto punto, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones es la capacidad o no de poder interpretar datos y poder tomar una decisión sin necesidad, pues obviamente de puestos más jerárquicos. Recordemos que muchas empresas hoy ya no son verticales. ¿A qué me refiero que sean verticales? Antes la nomenclatura hablaba de un jefe, hablaba de un coordinador, hablaba de un subcoordinador y así sucesivamente. Ahora las empresas, especialmente las pymes y negocios digitales, son más horizontales. Estamos hablando de que todos tenemos la capacidad de tomar decisiones en determinadas áreas, ¿no? Entonces, eso también viene de una parte que es la productividad. Mientras más toma de decisiones o capacidad de definir decisiones que puedan afectar a un negocio, pues estamos hablando de la proactividad. Si podemos enfrentar los problemas solos del día a día, podemos resolver en el menor tiempo posible, podemos ser eficaces o eficientes. Recordemos que eficaz no es lo mismo que ser eficiente. Eficaz habla del tiempo en que se toma la resolución de un problema y la eficiencia con la capacidad de resolver bien un problema, no tanto el tiempo. Entonces, estas habilidades en definitiva son muy demandadas por las empresas. Créanme que para mí la toma de decisiones en lo personal y en mi equipo es lo que más valoro. Mientras menos tiempo me pongan a pensar, más lo valore, pues obviamente también a las personas que yo debo reportar. Imagínense todos los días molestar al jefe de área o digamos a la persona que está coordinando trabajo operativo y nosotros no poder resolverlo en el día a día. Imagínense, sería todo un problema. Vamos a escalarlo a trabajos más tangibles. El tener o no que decidir entre una interfaz gráfica entre otras sin afectar el código. Entonces, todos los días hay que tomar decisiones y hay que tomarlas por nuestra cuenta. Tenemos un quinto punto que también es bastante demandado, es la actitud positiva y pues obviamente la resiliencia, la famosísima resiliencia. ¿Por qué los trabajadores ahora tienen este punto menos desarrollado que otras generaciones? ¿Y por qué están demandados en el campo laboral hoy? Bueno, estamos hablando de que nuestros trabajos, especialmente en temas digitales, los que ustedes van a tener,
todos los días vamos a enfrentar la frustración de que no compiló el código, de que no funcionó el test que estábamos haciendo con los early adopters, con adaptadores bastante tempranos de nuestro prototipo web, o etcétera. Y pues la frustración va a ser el pan de cada día. Imagínense ir todos los días frustrados por un trabajo de hace una semana. Entonces, la actitud positiva no es más que esa habilidad que nos va a ayudar a nosotros superar las frustraciones y obviamente a motivar al resto del equipo que tengamos a cargo o en su defecto que tengamos que trabajar con ellos. La resiliencia, derivado por este punto también, es la capacidad que yo tengo de superar los problemas no necesariamente derivados del trabajo. Llámese, tenemos un problema personal, tenemos un tema que nos está deprimiendo, nos está tratando de rascar a ese tema tristeza, no vayamos muy lejos. Con esto de la pandemia, ¿no? A todos nos bajó un poquito el tema anímico, pero se tenía que trabajar bajo resiliencia, bajo presión y obviamente, llámese negocios digitales, ahora que está tan de moda las entregas a domicilio, los comercios electrónicos, tiendas online. Entonces, para esto, malo que lo diga, pero la pandemia fue un disparador para muchas personas, para el mundo entero fue un tema demasiado negativo. A todos, por otro lado, aceleró 3 años de trabajo. Entonces no había capacidad, no había tiempo de ponernos tristes, de estar bajoneados, como diríamos en Ecuador. Entonces la resiliencia a nosotros más que nada, y lo hablo por experiencia, nos ayudó muchísimo a obtener los resultados en equipo. Cuando una persona está baja negativamente en su estado de ánimo, pues estamos hablando que afecta a un equipo y obviamente a los resultados de todo un equipo. Entonces, eso en las empresas, mucho más allá de hablar de que esto sea bueno o malo, que la empresa no tenga la capacidad de ponerse en los zapatos del colaborador, que es otro tema, pues ahora en temas digitales sí es bastante demandado. Es una habilidad que, como les decía, muy probablemente no lo desarrollen dentro de las empresas que ustedes vayan a liderar, vayan a trabajar, que vayan a emprender. Entonces, sí es bastante demandado y tendrían que empezarlo a trabajar desde hoy. Son 5 habilidades que yo siempre las tengo como muy marcadas, pero hay muchas más que podemos hablar. Está la experiencia de trabajar en equipo, tenemos también la asertividad, tenemos la interpretación de datos e insights, interpretarlos. Los insights, recordemos que son pequeños hechos que podemos notar en cierto consumidor o en cierto adaptador temprano en caso de prototipos. Entonces, yo les comentaría esas 5, pero también tenemos otras 5 más que también aparecen en los libros y en los blogs de internet y que también en tema digital pues son bastante valorados. Tenemos un punto que es la creatividad. La creatividad ahora es el 80 o el 90% demandado, más que nada en temas de sistemas. Recordemos que a veces cuando hacemos códigos o hacemos interfaces de sistemas, pensamos mucho en la resolución del problema, pero no pensamos en el front-end o en la lámina gráfica que pues va a interactuar el usuario. La creatividad nos va a ayudar a poder dirigir un diseñador web, a un diseñador multimedia o en su defecto también a la resolución de un problema de interfaz de usuario. No, a veces no todo en la vida es código, a veces también nos toca ser un poco más creativos. Hay un sinnúmero de creatividades, la creatividad gráfica, la creatividad sonora, tenemos también la creatividad en temas de escritura. Entonces, por ahí van muchos temas que también ustedes desde ya pueden desarrollar. Hay otro punto también que hablamos de la responsabilidad, malo que lo diga, pero la responsabilidad, ustedes dirán, pero a ver, tú eres responsable y eres un buen colaborador, pero no siempre pasa. Esto más allá de ser un valor, pues se ha convertido también en una habilidad blanda bastante demandada y sobre todo en espacios o empresas digitales. ¿Por qué? Caso práctico, es un sábado 9 de la noche y el sábado 9 de la noche falló una línea de código.
está parado la facturación, ¿qué podemos hacer? ¿Será bueno, será malo llamar al personal responsable en temas sistemas? Yo diría que sí, eso va de la mano de la responsabilidad. No siempre pasa, pero trabajar en sistemas y en entornos digitales siempre nos requiere un sentido de urgencia necesario, que voy a otra habilidad, ya la voy a mencionar, pero también va de la mano con la responsabilidad. Eso también tenemos la entrega de los plazos, respetar los tiempos de los demás compañeros. Tenemos también un apartado que es la integridad versus la honestidad, que tengo como un sexto punto. Como les decía, si bien es un valor, habla mucho de lo que nosotros podemos hacer o no fuera de. Recordemos que ahora los trabajos de orientación a sistemas y en temas digitales, pues ahora hablan mucho de teletrabajo. Van a necesitar estas habilidades y valores para poder hacer un buen trabajo sin necesidad que me estén viendo no en una cámara o en herramientas de control de proyectos como Canva, tenemos también otras que es Asana, etcétera, Trello. Entonces, hablan mucho de qué tan proactivos o de qué tan predispuestos estamos para hacer una tarea, siempre y cuando no tengamos a nadie viéndonos, ¿no? Tenemos el otro punto, que ya lo habíamos conversado, que era el sentido de urgencia. Ahora, ustedes me dirán, pero sentido de urgencia, ¿a qué se está refiriendo? El sentido de urgencia no es más que estar predispuestos o adelantarnos a ciertos problemas que pueden suceder en el desarrollo de los entornos que estábamos hablando. Por ejemplo, si sabemos que alguien, por ejemplo, puede tener un problema con la interfaz que estamos trabajando, pues deberíamos anticiparnos a ese tipo de errores y poder también definir cuándo no sería una urgencia en cuanto a nuestro proyecto. Por ejemplo, tenemos en este momento una interfaz caída, hablamos de un portal de facturación que lastimosamente no funcionó, pues, ¿qué nos toca? Nos toca anticiparnos a la resolución de esos problemas y obviamente resolverlos en el menor tiempo posible. También estamos hablando de un punto más, que es la empatía. La empatía les mencioné hace poco, que era ponerse más que nada en el zapato o en el lugar de su compañero. Si su compañero está teniendo un mal día y no puede trabajar, pues nos toca cubrirlo un poco. Prácticamente es lo que nos gustaría que hagan por nosotros en el entorno laboral. Y pues, por último, tenemos la adaptación al cambio como punto 9. La adaptación al cambio no es más que tener la capacidad de superar y adaptarnos a un entorno que siempre va a cambiar. No vayamos muy lejos al tema pandemia. Nos tocó adaptarnos a tema teletrabajo, nos tocó adaptarnos a un entorno incierto, nos tocó básicamente adaptarnos a herramientas colaborativas en Internet, básicamente manejar Meet, Google todos los días, no era algo que teníamos mapeado en el 2019. Entonces, esa adaptación al cambio es muy valorada en los entornos actuales. Ecuador, si bien todavía está en pañales, en otros países trabajar con estas herramientas, no solamente social media, sino herramientas colaborativas, es más que demandado y es una habilidad intrínseca que se sobreentiende en todos los trabajos de sistemas, operativos o negocios digitales. Y por último tenemos la orientación al cliente. Siempre tener en el centro al cliente. En los departamentos de las empresas que manejan resultados, no solamente de mercadeo, estamos hablando de sistemas, tenemos que tener al usuario, en su caso, el cliente, pues como centro. Pensar como el cliente, tener ciertos resultados que hablen por sí solos y también pues que puedan ayudar al usuario a resolverlo sin necesidad de nosotros estar siempre pendientes o siempre detrás del usuario, ¿no? Entonces, bueno, estas habilidades que mencioné al final, pues ya se las voy a compartir rápidamente por chat. Si bien no todas las empresas las tienen como los 5 pilares fundamentales, en entornos digitales son muy valorados. Entonces, voy a hacer un review bastante rápido de las habilidades que mencioné hace un momento versus las habilidades que estaba mencionando al final. Entonces, tenemos por una parte las 5 habilidades blandas
que son bastante necesarias y demandadas en las empresas ahora. Teníamos, tenemos las habilidades duras y tenemos las habilidades blandas. Las habilidades duras no son más que las competencias que demandan las empresas en cuanto a una posición, ¿verdad? Tenemos, digamos, que saber Java, Oracle, JavaScript, MySQL, esas son habilidades duras. Que trabajar estrategias digitales, trabajar pauta en Facebook digitales o interfaces gráficas, eso es básicamente, pues, las habilidades duras que estábamos hablando. Luego tenemos las habilidades o competencias blandas que son demandadas por empresas. Estábamos hablando de la capacidad de comunicación, estábamos hablando las habilidades de poder comunicarnos, teníamos eso como el primer punto. Teníamos también, a ver, eso me fue mi ayuda a memoria que estaba por aquí. A ver, tenemos la capacidad de comunicarnos, el trabajo de equipo, tenemos 2. Tenemos también el tema de la resiliencia, que es la tercera. Tenemos la cuarta, que también es la orientación o la adaptación al cambio. La quinta, pues también estamos hablando de creatividad. La sexta, orientación al cliente. Séptima, orientación al cambio o adaptación al cambio también. Estamos hablando de una octava, que también es la empatía. La novena, pues el tema de responsabilidad, valores, integridad. Y pues la décima es la proactividad. No sé si tengan alguna duda, si podemos empezar media hora de ronda de preguntas, encantada de la vida. Lamento haber hablado un poquito bastante rápido, pero por tema tiempo me tocó. Así que quisiera que en esta media hora, pues más que nada, hablemos de temas o de casos prácticos y estoy predispuesta a las preguntas. Chéverísimo. Muy amplia, muy clara tu explicación. Si chicos tienen alguna pregunta, por favor, les ruego canalizarla en el chat. Bueno, la primera era más fácil, preguntaron si eras de Ecuador, ya les dije que sí. Como estamos aquí empezando, el perfil de las personas que está aquí es que están dando sus primeros pasos en el desarrollo de software. Yo sí creo que es importante, por ejemplo, si nos cuentas un poquito más, tú que trabajas en PicCenter, ¿cómo es que trabajan los programadores con los otros perfiles para ir encajando y hacer? Porque nosotros tenemos una cosa que se llama modalidad dual. Cada semestre dedicamos casi la mitad del semestre a hacer prácticas en empresas, 40 horas. Entonces ya estamos a unas 5 semanas de empezar las prácticas y para muchos va a ser la primera vez que van a estar en una empresa ya trabajando de verdad. Entonces, ¿cómo es lo que deben prepararse? Tu micrófono. Perdón, es que no sé por qué se me había bloqueado, pero es una buena pregunta como te indicaba. Y a veces, más que conocimientos, nos toca dominar ciertas habilidades interpersonales de los colaboradores, ¿no? Por una parte, tenemos un entorno muy senior de la empresa Ecuaquímica. Ecuaquímica nos da soporte en muchas cosas, por ejemplo, en temas sistemas. Entonces, estamos hablando de desarrolladores de sistemas netamente pro que tienen más de 2 años en entornos similares y tienen un background bastante amplio versus a entornos más pequeños que venimos nosotros, como Sigimer, que es nuestra razón social, y pues trabajamos mucho con desarrolladores que van por su primer año de trabajo, su segundo trabajo, su segunda experiencia laboral. Muchas veces trabajamos con pasantías porque como somos nuevos y también nos gusta dar oportunidad a los jóvenes, entonces es bastante innovador y hasta cierto punto retador trabajar con habilidades o personas muy adultas versus personas muy, muy jóvenes. Me incluyo. Bueno, tampoco soy tan joven, o sea, tengo 30 años, ¿no? Pero el tema de que trabajo con equipos que no pasa de los 28 años de edad versus a tener programadores que ya tienen 40 años, que han trabajado netamente con software muy complicados. Entonces, la pregunta, ¿cómo intercalamos ahí? Pues nos toca apelar a la diversidad como empresa,
hacer entornos diversos nos ayuda muchísimo en el tema de resultados. Eso yo lo hablaría más por el lado de empresa versus el lado ya del colaborador. Al colaborador le toca adaptarse con un sinnúmero de generaciones que no necesariamente bordean su misma edad. Y ahí también viene el tema de la tolerancia y el tema de la empatía. No es fácil comunicarse con personas adultas, porque muy adultas, porque tenemos que explicarle muchas cosas que para nosotros son, digamos, nuestro pan de cada día, pero para ellos no. Y también ellos nos van a explicar con su experiencia de cosas que para ellos ya es el pan de cada día. Por ejemplo, la resolución de problemas en tiempos bastante rápidos. Estamos hablando de la experiencia que ellos tienen en tema de código, de manejar cualquier interfaz, y que para nosotros nos tomaría un poco más de tiempo. Entonces, como empresa te dijera que tenemos un entorno muy diverso que nos ayuda a la resolución de problemas y objetivos de manera clara, pero como colaboradores pues nos toca desarrollar muchísimo la tolerancia y la empatía. Aquí viene, en caso práctico, la aplicación de las habilidades blandas que estábamos hablando. El conocimiento queda relegado y pues pasamos netamente a un tema de interacción interpersonal, ¿no? No sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, bastante bien. Otra pregunta que me pasaron por chat. ¿Cómo manejar la interacción social, considerando que el perfil de son estudiantes de 19, 20 años, con estas barreras que tenemos ahora de que todo es en línea? Entonces no es que llegan y les presentan al equipo de trabajo, sino tienen una reunión muy similar a esta y de la noche a la mañana tienen que interactuar. ¿Qué habilidades necesitan utilizar para empezar a generar esa comunicación e involucrarse con sus equipos? Bueno, ahí te digo que más que nada para mí ha sido todo una aventura, y lo digo ¿por qué? Porque al inicio trabajar de manera presencial es bastante fácil, es nada más golpear la oficina de tu interlocutor o tu compañero, oye, y si comparten el mismo espacio, oye, mira, esto no está funcionando, conversemos, lo arreglamos, hacemos una reunión de pasillo, como dicen, pero se acabó el problema. Pero ¿qué pasa cuando tienes a personas en Quito, Cuenca, tienes personas en Guayaquil y todos están trabajando al mismo tiempo? Entonces, se nos volvió indispensable trabajar con herramientas en Internet, y pues si no tenemos Internet básicamente es un problema. El Internet pasó a ser una herramienta, a ser básicamente un recurso indispensable para poder trabajar. Entonces, te dijera, nosotros tenemos 3 herramientas que nos han ayudado muchísimo en el manejo de proyectos. Y estamos hablando ya de proyectos y no de tareas. Yo como coordinadora de comercio electrónico también coordino al equipo. Todos los lunes tenemos una reunión muy similar a las que tienen las agencias de publicidad o las agencias de desarrollo de software, que se llama reuniones de tráfico, de tareas. Entonces, básicamente los lunes hablamos de todo lo que debemos resolver hasta el sábado incluso, y ponemos tiempos. Dependemos mucho de otro, eso sí. De hecho, se arman duplas, el diseñador trabaja mucho con el desarrollador trabaja también con otra empresa que, como te mencionaba, que era Ecoquímica, relacionan mucho con el SRI, incluso en temas de emisión de facturas y todo el tema. Hay proveedores externos que también se incluyen en esas reuniones de tráfico, y se arman grupos multidiversos si te das cuenta. Ya no solamente estamos hablando del grupo que trabaja para Pixenter o Cidimer, sino que estamos hablando del grupo de proveedores también que se suman a ser parte de los equipos. ¿Cómo manejamos los proyectos? Los manejamos con una herramienta llamada Soho Project. Soho Project nos ha ayudado muchísimo en el manejo de proyectos, y más que nada, te digo, como cabeza del equipo, pues también saber en qué andan. No es posible manejar 10 personas al mismo tiempo, 15 personas, peor si están una en Quito, en Cuenca está otra, en Babahoyo. Entonces, la única forma de hacer seguimiento pues es a través de esa herramienta que te mencioné. La segunda que también hemos pensado, bueno, y hemos implementado, es la herramienta de Teams. Teams ha reemplazado a las charlas informales de WhatsApp,
WhatsApp es nuestro último gran recurso, por decirlo de esa forma. WhatsApp lo hemos dejado netamente para temas personales o temas de suma rapidez o urgencia, y pues en Teams lo estamos manejando bastante bien, inclusive con las herramientas de Microsoft que tiene en línea. Microsoft tiene OneDrive, tiene otros entornos que también ayudan a empresas, y nos ha ayudado muchísimo en el tema de manejo de equipos. Y como tercera parte, pues también tenemos un sistema, un ERP propio, que lo hemos desarrollado para todas las empresas. Nosotros nos hemos subido al ERP que compartimos en algunas empresas del holding, y pues hemos también transformado de cierta forma ese sistema a nuestro favor. En el sistema tratamos de controlar todo lo que implica el negocio. Siempre estamos trabajando en turnos rotativos, y lo que te comenté, el sentido de urgencia, ¿no? Si alguien no compiló un código un día por este sistema, pues nos va a tocar a todos trabajar el fin de semana, y casi que eso es como ya una penalidad. Sí ha existido una cierta fricción en el equipo, porque a veces el desarrollador se le pasó a hacer cierta implementación y se nos bloqueó la factura, o por ahí el delivery se perdió, entonces casi como que todos lo estamos mirando mal al desarrollador, ¿no? Pero nos ha tocado, y pues a veces no solamente el desarrollador, a veces me toca, inclusive me olvidé de largar la fecha de una promoción, o el asistente administrativo se olvidó de subir un nuevo precio. Entonces estamos hablando de que cada persona tiene su tarea en el ERP, y a veces por no cumplir la tarea a tiempo, pues todos casi que nos penalizamos. Y pues eso ha sido un poco el tema de estas interacciones, ¿no? Y que en la vida práctica pues les va a pasar. Yo en lo personal pensaba que a veces trabajar en equipo en las universidades era algo latoso que nos ponían porque no tenían nada que hacer, pero en la práctica pasa muchísimo, y lo más difícil ha sido hacer seguimiento, o que las personas puedan inclusive hacer seguimiento a sus tareas. Y la segunda, pues lo que te decía, cómo manejar para que todas las personas cumplamos o seamos mucho más responsables, y evitar la carga de trabajo en otros puestos, ¿no? Perfecto. Tus respuestas son muy claras, son muy... que estamos aprendiendo muchísimo. También hay algunos docentes que nos están acompañando, todos estamos muy agradecidos por tu generosidad. Una pregunta que nos hace María Fernanda Marcillo dice: ¿cómo puedo manejar mis emociones ante una persona que en mi ambiente laboral impone y tiene sentimientos ofensivos por cualquier opinión? Uy, eso sí es una pregunta, pero mala. A ver, sin ánimo de, digamos, de molestar o llegar, digamos, a un entorno un poco burlón. Creo que, no sé si me escuchan bien porque estoy, creo que, perdiendo un poquito de conexión. Sí, Pero te bueno, escucho. en mi caso práctico, yo les dijera que, el caso personal, siquiera unas 2 o 3 lloradas facilitas le he dado a mi jefe directo, sí. Y es lo que yo les decía, trabajar en entornos digitales y en cualquier otro trabajo, no estoy hablando de este trabajo, sino de muchos trabajos anteriores, demanda muchísima resiliencia y mucha orientación al cambio, mucho manejo de frustración. Y a veces es inevitable que puedas llorar por coraje, que puedas llorar por tristeza porque los resultados no llegaron, porque tienes un problema personal. Es inevitable eso. O sea, eso pasa, le pasa al jefe, le pasa a la gerencia, le pasa al coordinador, y obviamente le va a pasar al desarrollador o a la persona responsable de sistemas. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de robots, empecemos por ahí. Pero sí hay un cierto punto de cómo comunicarlo y cómo orientarlo. La primera es que, como les decía, el punto, trabajar muchísimo con la frustración. Eso no lo van a enseñar en una empresa, eso nosotros lo podemos trabajar día a día. Hay muchas muletillas, le digo yo, de manejo personal, y ahí viene muchísimo la inteligencia emocional que estábamos hablando en un inicio. Saber cuándo estar solo dentro de la empresa, saber cuándo necesitar pedir permisos, cuándo salir de un entorno, cuándo pararse, hacer una pausa activa, tomarse un café, hablar con una persona de confianza,
Y bueno, si ya es inevitable el tema de estar anímicamente mal, pues escalarlo a nuestro jefe inmediato, nuestro responsable de cierta forma, y poder explicarle lo sucedido. Obviamente no le vamos a explicar, no quiero trabajar hoy día, no me siento con ánimo de trabajar, no es la mejor forma. Yo les indicaría como experiencia personal orientarlo de la mejor manera posible. Hoy me siento indispuesta, tengo un problema personal, necesito ausentarme 30 minutos y luego continúo. Eso creo que en la práctica es lo mejor que puede pasar y les aseguro que los van a comprender. 30 minutos no es perder todo el día. 30 minutos nos da tiempo de tener las mentes claras, lúcidas, poder orientar un poco, poder considerar si el problema que tenemos amerita ausentarnos de nuestro entorno de trabajo o en realidad podemos superarlo. A veces es necesario incluso para el equipo, porque imagínense, ustedes mal transmiten a todo el equipo se viene abajo, no es lo mismo una persona triste o indispuesta que tener a 4 o 5 personas indispuestas. Entonces, va por ahí, la capacidad que tú tengas de saber reconocer tus emociones, de cuándo necesitas un break o un espacio libre para ti, de cuánto necesitas hacer una pausa activa y también la gravedad del asunto. Ahora, en esos entornos es básicamente fácil que tú puedas desarrollar muchos problemas psicológicos. No quiero decir que sea el pan de todos los días, pero pasa que hay muchas personas que afectadas por el burnout o el famoso te quemaste en la oficina, me siento quemado, obviamente por la carga de trabajo. Hay cosas que es indispensable hablar con psicoanalistas, con psicólogos, y ha pasado que mientras más presión a veces tengamos en un trabajo, pues estas capacidades, estos problemas desbordan. Hablar de una pandemia, tener resultados, no se diga más. Pero como experiencia personal les dijera, saber identificar lo que siento, los problemas, saber si necesitan un tratamiento inmediato de un personal especializado o puedo tomar un espacio para que yo pueda resolverlo. Y si no va por ese tema, pues habría que escalarlo con nuestro jefe inmediato, hablarlo de la mejor manera posible, pero reconociendo las pausas que necesitamos. Esto sí, siempre también pues hablarlo en el momento oportuno. No les recomendaría hablarlo justamente en un cierre de mes o en un proyecto válido, pero la compañía y también la comprensión de los compañeros es bastante válida. Conclusión, háblenlo con un compañero de confianza, aprendan a identificar si en realidad amerita y pues luego escalarlo y pedir permisos que puedan ser fáciles en el manejo, ¿no? Estamos hablando de minutos, de horas, de un día, no sé, tal vez pedir vacaciones, a lo mejor también sería bueno, pero todo depende de cómo lo manejemos y lo identifiquemos. Perfecto. Jefferson Vinicio Tapia pregunta, ¿qué es más requerido por una empresa? ¿La experiencia o el conocimiento? Muy buena pregunta. Esas preguntas cuando me quedo pensando y digo, bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué sería éticamente correcto decir? A ver, yo he estado en los dos puntos y en los dos puntos me he permitido pues conocer también la otra cara del emprendedor o la persona que pone el capital para una empresa o etcétera, y pues puedes armar un consenso entre los dos puntos. Y pues yo te dijera que como empresa lo más requerido es la experiencia, ¿ya? En un sinnúmero de empresas, si hacemos una media, todos te van a decir la experiencia. Muy rara es la empresa que valore el conocimiento más que la experiencia. De hecho, no siempre valoran más el conocimiento. Aquí viene la valoración de las habilidades blandas. Entonces, para resumir y poder contestar la pregunta, no es lo mismo tener experiencia y conocimiento que tener solo conocimiento o solo experiencia. Te dijera que ahora en las empresas, desde el tema pandemia, que ha revolucionado tanto y se ha metido tanto en el día a día de las empresas, ahora es valorado la capacidad de conocimiento que tengas o qué tantos conocimientos manejes, las habilidades de competencias laborales que puedas dominar, que es lo que estábamos hablando hoy, y tercero, el tema de la experiencia.
Cuando tengas equitativamente todos estos puntos, eres más opcionado para una vacante laboral. Ahora, ¿cómo era hace unos 3 años o 2 años atrás? Se valoraba muchísimo más la experiencia y el conocimiento se relegaba hasta cierto punto. Por eso es que, y voy a ser muy cruda con ustedes, por eso no es que ya tuve una maestría y ya voy a apuntar al trabajo más grande. No, a mí me tocó también empezar desde un poco abajo y mientras valoraba los conocimientos o los validaba, los que había aprendido en la experiencia, pues los validaba con las carreras y podía tener más, digamos, más certificaciones o ya estamos hablando de las experiencias netas para poder enfrentarme al mundo laboral. Pero, digamos, de hace como 10 años yo empecé a trabajar y empecé a ganar experiencia. Y pues ahora estoy en un tema de dirección estratégica. Pero ahora muchos estudiantes pasa que terminaron una maestría, un posgrado, no teniendo experiencia y esperan ganar lo mismo que una persona que tiene experiencia de 10 años. Lamento decirles que no pasa así. Yo les recomendaría de que ustedes como estudiantes puedan hacer, sea pasantías, sea horas comunitarias, y puedan adquirir destrezas de experiencia mientras ustedes están estudiando. ¿Por qué? Porque luego se van a encontrar con un mercado sobresaturado de personas que terminaron una licenciatura, una maestría, un posgrado, que no tienen experiencia y que pues obviamente no van a ser los más capacitados o los más opcionados para un entorno laboral. Entonces, hace 2 años era muy distinto, se valoraba muchísimo el tema de la experiencia versus conocimiento. Ahora con tema pandemia, pues se valoran los 3 puntos que les había indicado: la experiencia, el conocimiento y el tema de las competencias laborales. Es complicado tener una armonía entre los 3 pilares, pero les dijera que en la práctica se puede y pues ahora que ustedes están en primer año, segundo año, pues lo pueden empezar a manejar. Y a veces lo mejor que se puede hacer es trabajar, yo digo trabajo gratis, pero no es trabajo gratis, sino es trabajo de adquisición de experiencia. Cuando ya ustedes estén digamos, en un nivel cuarto, quinto año, bueno, no sé cuánto dure su carrera, pero en un nivel medio, ya podemos hablar de que ustedes con esas validaciones de experiencia pueden ganar dinero, pueden ya aspirar a una remuneración mucho mejor y obviamente a un puesto laboral más acorde a sus necesidades y también temas de remuneración. Buenísimo. Una de las características de esta carrera que tiene modalidad dual es que cada semestre tenemos 320 horas de práctica en una empresa. Entonces, Ya están, yo sí, ya están. Entonces, y la carrera es chiquita, somos tecnólogos, salimos en 5 semestres y salimos con 1.600 horas de prácticas certificadas. Entonces, chicos, miren cómo todo va empatando, ¿no? Porque por un lado tienen la parte teórica, tienen la parte de adquisición de conocimiento puro y duro, y esto da más relieve a la fase práctica, ¿no? Es el reto que tenemos ahora y en esta modalidad de teletrabajo, de ir desarrollando todas estas habilidades blandas que nos ha ido indicando Liz: la comunicación, trabajo en equipo, resiliencia, orientación al cambio, la creatividad, la orientación al cliente, la adaptación, la empatía, la responsabilidad, la proactividad. Tenemos un espacio de 5 semestres para ir desarrollando, sembrando y cultivando. Y esto ciertamente a los que mejor lo desenvuelvan y tengan esta combinación de su habilidad técnica con estas otras, les va a ser más apetecibles al mercado laboral. Entonces, qué bueno que tienen este modelo, chicos, para que podamos aprovecharlo y desarrollarnos. Hay otra pregunta de Anthony Fabián que dice: ¿cómo recomiendas dividir el trabajo en grupo y qué características tiene que tener la persona para guiar el grupo? Uy, esas preguntas me ponen así, digo, están en mi día a día acaso. Pero bueno, a ver, más bien esa pregunta te la podía contestar perfectísimo un dueño de empresa o gerente, pero como no está, me va a tocar a mí. Yo estoy en un mando, le digo, entre la comunicación entre el gerente y los accionistas. Yo estoy en un punto medio donde la empresa, pues, digamos, se necesita un comité accionista, que es el que pone el dinero, por decirlo así, y una gerencia, pues, que un punto medio donde el gerente no está en las cosas del día a día y pues tengo que estar.
Entonces, en la experiencia que tengo, me ha tocado poder interpretar estos dos puntos. Vale, la empatía viene de nuevo. La empatía, la orientación al cliente, la orientación a resultados, y pues poder trasladar esas tareas que hay que hacer al equipo. Una de las cosas que a mí me ha tocado y en la experiencia, y lo hablo por muchos directores o dirigentes, es que lo más difícil es evitar escalar la presión a tu equipo de trabajo. Entonces, en un punto te dijera que lo más primordial o lo que tiene que tener esta persona para poder armar el trabajo en equipo es poder manejar la presión que tiene de responder a altos mandos versus la presión que pueda transmitir a su equipo. Recordemos que el equipo tiene que trabajar, sí, por un resultado, pero si trabaja presión, pues el resultado no va a ser el esperado. Entonces, resumiendo, te dijera la capacidad de interpretar y la capacidad de codificar y administrar varios requerimientos y poder traducirlos. Básicamente es como un interpretador. Entonces, escalas, traduces lo que necesitan estos altos mandos o el cliente en su defecto y pues los trasladas al equipo. La capacidad de liderazgo, lo que te decía, es poder administrar tiempos de todas las personas, conocer cuánto tiempo conlleva cada tarea y poder ejercer de cierta forma una presión que no es presión. Volvemos al punto 1. Cuando hay más presión, no te garantiza que el equipo va a resolver en el tiempo que tú quieras. No porque estés de atrás, oye, ya lo terminaste, o que estés, voy a decirlo crudamente, o que estés con un palo, un látigo atrás, lo van a hacer. No, no funciona así. Así que las jefaturas por ahí no funcionan mucho, sino es el tema de que cómo armas y motivas al equipo para que pueda hacer lo que se ha encomendado. ¿Ya? Entonces, netamente te dijera las capacidades o las habilidades blandas que hemos estado hablando y pues obviamente el conocimiento que cuánto conlleva cada tarea y poder tener cierta experiencia de guía en esas tareas. La persona que lidera o que dirige el trabajo en equipo siempre tiene que tener conocimiento de todas las tareas que involucran al resto del equipo. Por ejemplo, si tú eres muy bueno en tema de código de MySQL, pero eres muy malo en temas de diseño. Yo también soy muy mal en muchas cosas, chicos, por si acaso. No puedes dirigir un tema de trabajo en equipo que requiera una interfaz gráfica y un código. No es por ser excluyente, pero necesitas dominar al menos un 50% de esas dos skills. Si el trabajo es solamente hablar de, digamos, de código puro o de una interfaz que no necesite llamativamente resolver un tema gráfico, podemos dirigirlo si solamente sabemos sistemas. Pero si es una interfaz que requiere tema de, no sé, usabilidad o hablar de un use writing o un texto creativo en una web, entonces la persona que va a dirigir tiene que saber un poquito de todo. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta, pero te dije en resumen, tener competencias blandas, dominar muchísimo el tema de las presiones o los requerimientos que puedan haber dentro del proyecto, y tercero, pues conocer de todas las tareas que implican. Perfecto. ¿Cuál es el stack de tecnología que utilizan en PicCenter? Bueno, ahí nosotros usamos como muchísimas tecnologías. Para la aplicación que está en desarrollo, nosotros usamos dos lenguajes, digamos, manejamos base de datos y manejamos un lenguaje mobile. De hecho, sorry que se los vaya a leer y que tenga el celular, pero siempre me olvido de ese desarrollo porque es bastante como que nuevo. Para la aplicación usamos ciertas tecnologías, tenemos para la versión desktop y para la versión adaptación web mobile. Usamos Xamarin, que es para la aplicación, usamos base de datos SQL, el desarrollo que les comentaba que es Java, JavaScript y MySQL puro, y para el tema del entorno web o la tienda online usamos WordPress, WooCommerce, MySQL y una base de datos propia. El WooCommerce básicamente, ustedes dirán, no, WooCommerce, pero es pésimo. No, WooCommerce te da una versatilidad gráfica que no la puedes lograr con Bittix o PrestaShop o digamos, la otra Shopify. No la logras con eso. Entonces nos tocó, digamos, pintar la tienda con WooCommerce, WordPress y manejar ciertas bases de datos y disfrazar nuestro ERP interno, que por obvias razones no les voy a comentar, pero ese desarrollo maneja MySQL puro.
y JavaScript, como les estaba comentando. En el caso de la aplicación que todavía está en un proceso ya de demo, ya posiblemente lo tengamos la próxima semana, si los de sistemas ya me quieren y no colapsan en el camino y con la frustración, pues estamos manejando Xamarin y pues nos ha ido bastante bien. Y tenemos una interconexión con el ERP y con WooCommerce, que lo hace un poquito más atractivo. Para nosotros WooCommerce ha sido bastante retador, pese a lo que digan muchas personas. WooCommerce da una versatilidad y un tiempo de respuesta muchísimo más rápido con integraciones de pasarelas. Por ejemplo, la pasarela de pago que nosotros usamos es Flex2Pay. Estamos pensando también integrar Payphone. Y por lo general, manejar WooCommerce te permite en 30 a 40 minutos integrar estos códigos. Entonces, básicamente yo les dijera que no se dejen llevar mucho porque, no, mira, esta plataforma es muy básica, no te permite esto. Yo te dijera que hacer un remix y escoger lo mejor de cada uno según tu requerimiento y lo puedas armar como casi un cadáver exquisito para que quede bien, pues es lo mejor que nos ha resultado a nosotros, y que cualquier tecnología, por más básica parezca, tiene su complejidad. Qué interesante. La mayoría no debe saber que Xamarin es una tecnología de .NET que está especializada para el desarrollo de aplicaciones móviles, y utilizando el lenguaje C# tú puedes hacer compilación de aplicaciones nativas para Android y para iOS, que son los sistemas operativos. SQL Server, que nos mencionó, es el motor de base de datos de Microsoft. JavaScript y MySQL. Justo JavaScript es el lenguaje de entrada con el que aprendemos a programar acá, entonces algunos ya lo conocen. MySQL es una base de datos open source. Aquí en el instituto trabajan con Postgres, pero si ya trabajan con Postgres, pasarse a SQL Server o pasarse a MySQL, relativamente sencillo. WordPress es como la herramienta más difundida en el mundo para la creación rápida de páginas web. Permite a personas que no tienen conocimientos técnicos el desarrollo en pocos minutos de sitios bastante sofisticados y de apariencia muy profesional. Yo como programador no me gusta, pero es un jugador importante. ¡Qué horror! ¿Por qué? Es un jugador importante en el negocio, y eventualmente nos toca meter mano en WordPress y nos toca aprender a trabajar WordPress. WordPress está trabajando con un stack de PHP, con MySQL y JavaScript. El WooCommerce es una herramienta, es la que menos conozco, la verdad. Esa está en PHP y permite hacer el desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, y todo esto se integra hacia el ERP, que ya les mencionaba que el ERP es el Enterprise Resource Planning, que es el software que es como el cerebro de la operación de las organizaciones. El reto que tienen en PeakCenter, una vez que definen el negocio, entonces ha sido ir de a poco eligiendo las herramientas, también un tema de prueba-error para saber qué sí les funciona, qué no les funciona. También hay un tema de ciclo de vida de las aplicaciones. A veces la moda de los desarrolladores cambia. Ahora está fuertísimo el React Native, por ejemplo. Entonces, todo el mundo está haciendo desarrollo móvil en React Native porque han visto que con las habilidades de JavaScript ya puedes hacer desarrollo móvil. Y nosotros como programadores, como varias veces les hemos dicho, tenemos que estar a la música que nos pongan, ¿no? Si ahora es Xamarin, ok, tenemos que invertir tiempo en Xamarin. Si mañana el mercado cambia y se va a otra herramienta, si mañana aparece Babaco, programaremos en Babaco, y ese es también un reto constante de la actualización. Ya se cumplió la media hora de las preguntas. Yo Sí, quiero... te interrumpo, ahí te acoto algo. ¿Sabes lo que se me ha olvidado? Que también manejamos el tema de la interconexión con servidores. Manejamos con la nube de Amazon Web Service, y a su vez manejamos Linux para respaldo de servidores. Entonces ahí ya creo que les explotó la cabeza a todos. Estamos muy locos aquí. Acá hacemos Exacto. como que todas esas interconexiones y les va a tocar. Nuestro equipo es pequeñito, pero bastante denso. Entonces, imagínense a 4 personas manejando al mismo tiempo todas esas herramientas. Es como para volverse un poquito loco, un poquito, pero no, lo que les decía, el tema de la aplicación. Y como bien lo decía Pablo, el tema de WooCommerce, el tema de WordPress, si bien no le gusta mucho, WordPress nos ha permitido, de cierta forma, vestir a esa novia que por dentro tiene todos estos cables interconectados que se ven, pero bastante locos a un primer inicio. Entonces, sí, como decía Pablo, si les van a indicar ciertos
ciertos requerimientos de sistemas o de programación, pues nos va a tocar. Y nosotros empezamos este desarrollo en el 2019 y ya estamos pensando en cambiarlo. O sea, imagínense, 2 años, ni siquiera 2 años nos duró. En agosto de 2019 empezamos a desarrollar, salimos a producción en diciembre del mismo año, fuimos corrigiendo y ya estamos pensando en que lo que hicimos no va por el camino de todo el mercado y ya lo queremos cambiar. De hecho, no es que ni va, sino que queremos dar novedad, ya sentimos que nos aburrimos muy rápido, así que estamos ya pensando en otra plataforma que reemplace a WooCommerce y también por el tema de SQL. ¿Ustedes cuál es la posición de la empresa respecto al open source? Por ejemplo, hay muchas empresas que empiezan a crear herramientas, empiezan a desarrollar conocimiento y una forma de vincularse con la comunidad es haciendo open source. ¿Ustedes tal vez tienen algo de estrategia de eso, de abrir cierta parte de su código? Sí, no. Bueno, ahí más que nada viene un tema bastante, digamos, delicado, que es la inteligencia de los datos. Lo más valioso que tiene una empresa hoy por hoy son los datos o lo que pueda recopilar de sus usuarios o de sus clientes directos o de sus años. Entonces, hay una parte, digamos, intermedia que se compra a grandes empresas como Oracle, como Claro inclusive, y también como IBM. Entonces, hay ciertas partes, inclusive que le compramos a Microsoft, para con estas herramientas que nos alquilen o que nos vendan esas empresas, desarrollar cierta parte de nuestros sistemas, por decirlo así. Y hay una parte que tenemos ya un poco más, como tú bien decías, open source, que es un tema de inteligencia de datos. Una cosa es interpretar los datos y otra cosa es almacenarlos. Entonces, todas las herramientas que se hacen para la interpretación de datos, por ejemplo, manejamos una herramienta llamada OBI, que es un tema de inteligencia de datos. Esa herramienta sí está hecho en código abierto. Y pues nosotros sí, de cierta forma, damos esa facilidad al resto de empresas. Somos un holding pequeñito, digamos, está Ecoquímica, está Conauto, está Kicornac. Si es la empresa más pequeñita de todo el grupo, o sea, es la más pequeña de las pequeñas. Pero dentro de ese grupo compartido, nosotros compartimos ese tema de código. Y simplemente lo que se hace es tomarlo y adaptarlo al modelo de negocio que tenga la empresa. Por ejemplo, si Limer vende a un consumidor final, Ecoquímica vende a distribuidores, un modelo B2B, Kicornada, que es un modelo híbrido, y así sucesivamente. Entonces, sí tenemos esa tendencia, pero siempre y cuando cambia por el tema del modelo de negocio, de la tecnología y pues obviamente de qué tanto abiertos o compartidos están los requerimientos o derechos dentro del grupo. Ah, perfecto. Yo conozco un poquito de Ecoquímica porque hace unos años antes de dedicarme a la docencia, yo trabajaba en Intelligent y tuve la oportunidad de viajar a Guayaquil para hacer el proyecto de supply chain. Entonces ¡Ah, qué decidimos bueno! traer las entregas, las bodegas, la distribución. Le recuerdo con cariño a Ecoquímica. A lo mejor Liz, no conoces sé a si Oscar Jaramillo, no sé. sí, probablemente sí. Él sigue todavía, pero sí, el tema de supply chain, por ejemplo, tiene otro ERP inclusive. Se maneja hasta 3 ERPs internos, incluso nosotros por suerte solamente manejamos uno que lo hemos ido adaptando a nuestros requerimientos, pero ya hay empresas que manejan toneladas de transferencias de inventario, pues inclusive se manejan hasta 3 interfaces. Como bien lo dijo Pablo, tiene una interfaz para logística, tiene otra interfaz para inteligencia de datos y una predictiva incluso, que es para predecir, valga la redundancia, cuánto inventario no necesitamos importar o no. Entonces, eso lo he conocido directo porque obviamente la adaptación de este código un poco abierto pues nos ha permitido conocer las otras realidades de las empresas y poder tomar lo que mejor haga o lo que mejor se haya adaptado a nuestra realidad. Buenísimo. Creo que hemos aprendido muchísimo esta noche. Yo te agradezco de todo corazón tu generosidad. No, También les gracias. comento que Liz siempre es una persona generosa. Los viernes en Twitter, ella suele ser un espacio de los viernes de charlas, ¿cómo se llama? Viernes
De conversaciones polémicas, Está bien. bastante polémica. Ya lo voy a retomar porque por trabajo lo había dejado un poquito loco. Estábamos con unos temas de nominaciones de premios y bueno, estábamos todos locos ahí. No ganamos, pero por lo menos estuvimos nominados y fue una jornada bastante enriquecedora, pero los voy a retomar. Cualquier novedad o cualquier guía que les pueda aportar, inclusive si quieren que los derive con personas mucho más conocedoras que yo, mi user es @linaorde, pueden escribirme, igual Pablo ya conoce mi usuario y pues por ahí estaríamos en contacto. Yo encantada de la vida, pues poderles colaborar en lo poco o mucho que pueda. Me alegro muchísimo que esta charla haya sido de enriquecimiento para ustedes y si queda alguna pregunta pendiente, pues nos leemos en Twitter. Y Pablo, como Perfecto. siempre, a las órdenes para lo que gustes. Perfecto, Lina, igual de la misma manera nosotros a tu servicio, si quieres más programadores, más testes, más cosas, nosotros estamos aquí ávidos de espacios para trabajar y apoyar. No hay ningún Chicos, problema, les les voy a mandar la agradezco. convocatoria. Chicos, muchas gracias. Wow, competimos con el fútbol. Yo ni me acordaba de fútbol. Yo no soy un tipo de fútbol, entonces una media hora antes me caí en cuenta que estábamos con el horario de fútbol. Gracias por venir a esta segunda charla y el próximo sábado vamos a... te cuento, Liz, que con Freddy Gibert, que él es un programador peruano, nos dio una charla la semana pasada y él me dio la idea de, ok, si queremos desarrollar estos temas de aprendizaje que no están todos en la malla y que es imposible que todo calce en la malla, ¿por qué no crear un espacio como este y un espacio libre donde vienen expertos y nos dan las charlas? Entonces, estoy haciendo una planificación para que cada sábado a las 8 venga alguien y de manera generosa nos comparta su conocimiento. Así es que si otro día quieres volver, también nosotros felices porque hay mucho más para aprender de tu experiencia. Y te mando un Encantada. abrazo y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Gracias a todos estos 48 chicos que los conozco por fotito ahorita, pero encantada y pues ojalá que lo poco o mucho que les dije pues les sirva en la vida. Y lo que puedo cerrar ese tema es que chicos sigan aprendiendo, sean muy curiosos. Esas cositas que parecen que son tontas, digamos, aprender videojuegos o conocer Unity, diseño, cosas que no tienen nada que ver con la carrera, pues ayudan muchísimo y también ahí está el desarrollo de las competencias blandas que ahora son más que necesarias. Gracias a todos de nuevo. Listo, con esto cerramos. Un Muchísimas abrazo a gracias. todos, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Hasta la gracias. próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Un gusto. Chao, Gracias, Pablo. Pablo. Hasta Que siempre luego. nos está iluminando la ciudad.